Por último, para trabajar ágilmente en Python hay que conocer cómo manejar las salidas de información que permiten las cadenas de texto. Por ahora sabemos mostrar texto y variables. Vamos a abrir la lección 3 y a practicar esto. Por ejemplo, si guardamos un valor, un texto, por ejemplo la v, ponemos otro texto, vamos a crear una variable n con un número 10, y vamos a mostrar por pantalla, por ejemplo, un texto, luego separado con una coma, el valor del texto, y separado por una coma y un número n. Como veis, pues es una manera de mostrarlo, todo separado por comas, y es como lo hemos ido haciendo durante todo el curso. Pero esto no es muy cómodo, sobre todo cuando queremos mostrar mucha información. Imaginaros que tenemos muchísimas más variables, tuviéramos que ir cerrando texto, abrir coma, poner el valor de la variable y bla bla bla. Al final se volvería confuso y tenemos que ir comprobando dónde tenemos el texto, las variables y todo. Por suerte, para ayudarnos existe lo que se llama el formateo de escritura de las cadenas de caracteres. El formateo se basa en crear todo el contenido sustituyendo los lugares donde mostraremos una variable con una referencia, y luego utilizaremos un método de las cadenas llamado format pasándole las variables. Es decir, si quiero volver a mostrar todo este texto, ya no lo voy a hacer así, sino que haré lo siguiente. Y fijaros que primero lo voy a guardar todo en una variable s de string, de cadena, para guardarlo ahí, o mejor dicho en una variable c, y voy a hacer esto. Un texto, y aquí mostraría el texto, y voy a hacer lo siguiente. Voy a referenciar que aquí voy a poner el texto abriendo unas llaves, y también voy a borrar esto de aquí, y voy a referenciar que aquí quiero poner el número poniendo estas llaves. Una vez tengo esto, lo único que me falta decirle es, en medio de esas llaves, que es el indicador, donde el format va a recibir los parámetros, puedes decirle lo que tiene que ir. Vamos a poner un punto justo al final de la cadena y vamos a escribir la palabra format y unos paréntesis. Y dentro vamos a pasarle de forma ordenada y separada por comas el orden en el que aparecen estas variables. Primero aparece la variable del texto, que es la v, y luego aparece la variable del número, que es la n. Ahora vamos a mostrar el resultado. Y como veis, ya tenemos en la cadena un texto que hemos reformateado y lo único que necesitamos saber es el orden en el que vamos a mostrarlo. Todo lo demás, cómodamente podemos venirnos aquí y poner alrededor del texto y el número, por ejemplo, unas comillas simples y volver a mostrarlo. Y no es tan complicado como tener que venir antes. Imaginaos que queremos poner el número del final entre comillas simples, teníamos que poner una comita aquí, abrir otro texto al final, o lo que sea, ¿no? Sería muy complejo, pero de esta forma se puede hacer fácilmente. Y evidentemente podemos pasarle esto a un print. De esta forma, fácilmente mostrar el contenido. Así que utilizamos las dos llaves para referirnos al lugar donde mostraremos una variable de forma ordenada. Pero en lugar de pasar un valor vacío, podemos también pasar un número indicando un orden, y así podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a coger esto que teníamos antes y esta vez vamos a pasarle un número. Por ejemplo, teniendo en cuenta que este sería el valor o la variable 0, índice 0, y esta la 1, contándolas 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? Pues podemos pasar un número, que es el índice en el que queremos mostrar este texto, y vamos a ponerlo todo directamente en el print para ir más rápidos. Como veis, sin problema podemos pasarle todo esto al print y también funcionará. Vamos a cambiar los números, o vamos a poner los números. Esto por defecto estaría puesto así, porque este es el primer elemento y este es el segundo que le pasamos en el format. Pero podríamos pasarle primero el 1 y luego el 2, y luego el 0, perdón. Y así le cambiaríamos el orden. Todavía hay otra forma más. Podemos referenciar cada variable con un código. Por ejemplo, un texto, y aquí ponemos el nombre texto, y un número. Estos serán los códigos que queremos mostrar. Entonces, sabiendo el código de la variable donde vamos a mostrarla, vamos a coger aquí el momento de
de enviar las variables al format y le vamos a decir a dónde tienen que ir. Y lo vamos a hacer así. Vamos a decir que el texto, por ejemplo, es igual a la v y el número es igual a n. Y de esta manera ya no tenemos que preocuparnos del orden, podríamos cambiarlo, pasar primero el número y luego el texto, y no importa porque estamos referenciando a partir de un código, de una clave. Incluso podríamos simplificarlo más, quiero decir, si en lugar de poner toda la palabra pusiéramos solo una T y solo una N, y luego pasándole la N y la T, suponiendo que esto fuera una T también, vamos a ponerle una V, y aquí una V para que quede mejor, pues podríamos mostrarlo así, mucho más sencillo, ¿no? Sabiendo el nombre de la variable lo ponemos entre unas llaves, siempre me sale paréntesis, pero son llaves, unas llaves, y luego utilizamos el mismo nombre para referenciarlos. Y de esta manera es súper sencillo. Por tanto, teniendo esto, podríamos hacer, por ejemplo, un print y referenciar varias veces un texto o un valor, así, entre las llaves, y repetirlo fácilmente pasándole en el format, pues el valor v igual a v. Otro texto, otro texto, otro texto. Y sin embargo, todo lo que hemos visto no deja de ser un aperitivo de lo que realmente nos permite hacer format. Nos permite muchísimas cosas, y entre ellas modificar al vuelo la forma como mostramos valores. Vais a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, nos permite alinear a la derecha, a la izquierda o incluso en el centro, en un determinado tamaño, una cadena de determinado tamaño, alinear un texto. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos mostrar una palabra en una cadena de 20 caracteres y la queremos alinear, por ejemplo, a la derecha. Pues haríamos lo siguiente. Haríamos, por ejemplo, un print para mostrarlo. Mostraríamos las llaves para hacer referencia a la cadena. Luego, dentro de las llaves, pondríamos dos puntos. Pondríamos el signo más grande que y a continuación el número de caracteres que forma la línea. Por ejemplo, imaginar que queremos centrar un texto en una línea de 30 caracteres. Y lo vamos a centrar a la derecha, por eso hemos puesto el más grande que. Entonces vamos a pasarle la palabra con el format y vamos a pasarle simplemente una palabra. Fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos una línea de 30 caracteres rellenado con espacios y la palabra alineada justo a la derecha. De forma similar, aunque no muy útil de entrada, podríamos alinear la palabra a la izquierda. Dejadme poner aquí una nota. Alineamiento a la derecha en 30 caracteres. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer lo mismo. Y la sintaxis solo varía para hacer el alineamiento a la izquierda en que no hay que pasarle el más grande que. Simplemente poniéndolo así, tendremos una palabra alineada a la izquierda. Por defecto ya están alineadas a la izquierda, pero la clave es que se han creado espacios dentro. ¿Veis que puedo seleccionar estos espacios? Pues son 30 espacios y en los de la izquierda, donde ocupa la palabra, pues alineada. También lo podemos hacer en el centro. Voy a copiarlo todo. Alineamiento al centro en 30 caracteres. Para hacer el alineamiento al centro hay que utilizar el signo, este que es como una especie de capucha, como un triangulito, que tenéis que hacerlo escribiendo con el Swift y el signo este y luego apretando el espacio, si no, no os aparecerá. Y con esto podemos alinear al centro. Como veis, tenemos una cadena de texto con varios espacios y la palabra justo centrada en medio. Otra cosa que podemos hacer es el truncamiento, es decir, imaginar que tenemos una palabra y queremos mostrar solo algunos caracteres del principio. Pues, por ejemplo, podríamos hacer un print y vamos a pasarle. De hecho, voy a copiarlo todo otra vez porque no cambia mucho.
Voy a pasarle esto. Aquí voy a poner que es un truncamiento a, por ejemplo, 3 caracteres. Y quiero que solamente se me muestren las 3 primeras letras. En este caso la sintaxis cambia y lo que hay que indicar aquí, después de los 2 puntos, es un puntito y el número de caracteres que queremos mostrar y a partir del cual vamos a truncar, vamos a dejar de mostrarlo. Si esto los mostramos, solo se muestra pal, las 3 primeras. Si fueran 5, sería palap. Evidentemente, no lo he dicho, pero si lo tenemos todo ordenado, teniendo muchos elementos, pues aquí tendría que ir el código o el orden o el nombre de la variable que hacemos referencia, lo que sea, en la parte de adelante. Esto sería solo porque estamos trabajando con un elemento, entonces no hay que poner nada más. También podemos hacer truncamiento a la vez que hacemos alineamiento. Por ejemplo, alineamiento a la derecha en 30 caracteres con truncamiento de 3. Pues básicamente, aprovechando lo que ya tenemos aquí, podríamos encadenar un puntito justo después y ponerle el truncamiento a 3 caracteres. Como veis, ahí tenemos la palabra alineada a la derecha, recortada a 3 letras y 30 caracteres de longitud. Pero una de esas utilidades buenas de verdad que tiene el format, aparte de todo esto, es el formateo de números. Podemos desde rellenar espacios de números enteros alineados a la derecha o a la izquierda con ceros. ¿Quién nos han encontrado alguna vez que queremos alinear varios números y no podemos hacerlo correctamente porque necesitamos escribirlos todos perfectamente puestos en columnas para que todo esté perfecto? Pues también podemos hacerlo. O incluso podemos redondear o recortar números decimales y rellenarlos con ceros o espacios. Voy a enseñaros unos cuantos ejemplos porque esto es realmente útil. Vamos a comenzar con unos ejemplos de formateo de número entero. Formateo de números enteros. Y los vamos a rellenar con espacios. Esto se basa en lo siguiente. Quiero mostrar el número 1000, el 100 y el 10. Y todos que ocupen 4 caracteres y que se rellenen los espacios en blanco con 0. Y todos alineados a la derecha, porque son números. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un print. Vamos a pasar un valor, como siempre, haciendo referencia con las llaves. Y a este valor vamos a pasarle format un 10. Debajo vamos a pasarle un 100 y debajo un 1000. De esta forma. Si lo mostramos así, tenemos el 10, el 100 y el 1000. Pero esto no concuerda. O sea, si tuviéramos que hacer una suma, por ejemplo, tendríamos que hacerlo a partir por la derecha. Y podríamos rellenar los espacios con ceros, pero tendríamos que tenerlo ordenado. Las decenas con las decenas, las centenas y tal, ¿no? Bueno, pues para hacerlo podemos hacer lo siguiente. Le vamos a indicar que este número 10 lo queremos alineado a 4 dígitos. Y lo vamos a hacer en los 3 números. Y veis, de esta manera rellenamos los espacios de los 4 dígitos con espacios, nunca mejor dicho, que antes no existían y se alineaba a la izquierda automáticamente. Pero también podemos rellenarlo con, por ejemplo, ceros. Rellenados con ceros. Y para rellenar con ceros tenemos que hacer lo siguiente. Pondríamos antes del número 4, de los 4 dígitos, el carácter con el que queremos rellenar. Por ejemplo, con un 0. De esta forma. Y como veis, ahora tenemos alineados pues las unidades, las decenas, las centenas y los miles, ¿no? Pero por otro lado, también podemos formatear números flotantes decimales. Por ejemplo, formateo de números flotantes
y vamos a poner rellenados con espacios. Imagina que tenemos un número dentro de un print bastante grande. Por ejemplo, vamos a pasarle el format, el número pi, que podríamos poner 3.14, 15, 9 y 26. Si mostramos esto, pues ahí tenemos el número tal cual, ¿no? Pero digamos que queremos recortar, por ejemplo, a 2 decimales. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podríamos pasarle los 2 puntos y decirle lo siguiente. Punto 2 flotantes. Y vamos a mostrarlo. Ahí lo tenemos. 2 decimales. ¿Que queremos 3 decimales? 3 decimales. Muy bien. Ahora, rellenando espacios. Imaginad que tenemos otro número debajo. Otro número decimal. En esta ocasión tenemos un número que sea 153,21. Claro, si lo mostramos uno debajo del otro, lo que queremos es que queden alineados. Punto con el punto y cada decimal con el que le toca, ¿no? Las unidades con las unidades y las decenas con las decenas, etc. ¿Cómo podemos ahora hacer esto? Por cierto, ya veis que si le decimos 3 decimales a un número que no tiene 3, nos lo rellena con ceros. Bueno, el truco consiste en calcular el total de caracteres que va a formar o que vamos a alinear, como habíamos hecho antes con los números enteros que decíamos que era 4, pues tenemos que saber lo que vamos a necesitar. Pero tenemos que contar que tenemos 3 como mínimo por la parte de la derecha en decimal y 3 por la parte izquierda como entero. Y además tenemos un punto, que el punto también cuenta como un carácter. Por tanto, necesitaríamos decirle que queremos alinear 7 caracteres en total y 3 de ellos son decimales. Lo que vamos a hacer es poner lo siguiente, un 7 y un 7 justo delante del punto. Y al hacer esto, ahí lo tenemos, alineados los decimales en sus posiciones correctamente. Si quisiéramos rellenar estos espacios, pero en lugar de espacios poner ceros, pues de la misma forma que habíamos hecho antes, tendríamos que indicar delante de la longitud que va a tener esta cadena que estamos formateando, el carácter que queremos rellenar. Por ejemplo, un 0. Y de esta forma tenemos rellenado con ceros los huecos. La verdad es que hay muchas otras opciones para el formateo y os dejaré un enlace en los recursos de esta lección por si queréis aprender técnicas más avanzadas, pero os aviso que está en inglés.